Hola, 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 ¿cómo vamos? Bueno, vamos a arrancar nuestro en vivo número 37. 37 en vivos consecutivos. Bueno, qué chévere. Bueno, vamos, hoy domingo, 4 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, como habíamos dicho, sábados y domingos nos comprometimos a las 4 de la tarde y entre semana los estamos haciendo a las 11 de la mañana, hora de Colombia. Hola, mi Beatro, ¿cómo vamos? Mi Beatriz Clavijo, ¿cómo te ha ido? Aquí al pie del cañón, 4 de la tarde para nuestro en vivo número 37. Bueno, ¿cómo vamos, mi Beatro? Bueno, me place mucho saludarte. Bueno, qué chévere que estás acá. Bueno, aquí estoy acomodando todo para arrancar este en vivo número 37. 37 en vivos seguidos. Un reto que empezó con 30 en vivos. Hola, Darío Valderrama. ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Cómo van tus cosas? Bueno, ¿quién más está por ahí por Facebook? Porque hasta que le coja el tiro a esta vaina, ver por los dos teléfonos, a ver dónde estamos, por acá en Instagram y acá por Facebook. ¿Cómo vamos, mi amigo y colega Darío Valderrama? ¿Bien o qué? Bueno, súper. Bueno, chévere, chévere. Hola, Claudita, Claudita Olaya. ¿Cómo te ha ido? Bueno, me alegra mucho, te saludo por acá también. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, bueno, un reto muy chévere. Empezó siendo 30 en vivos y acabamos esa primera meta y ahí vamos para la segunda que son 60 en vivos seguidos. ¿Hablando de qué? Pues de lo que nos gusta hablar, de emprendimiento, de liderazgo, de crecimiento personal, de cómo desarrollar una mentalidad ganadora. Y bueno, y todo esto es sencillamente para que lo apliquemos en nuestra vida, para que lo apliquemos en nuestros emprendimientos, en nuestros trabajos, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, bueno, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces se me hace muy chévere porque pues esto, la idea es que sea muy, pero muy práctico, o sea, la idea es que esto sea muy simple, o sea, la idea es que yo lo que quiero transmitir son conceptos de la vida real muy básicos que nosotros los podamos aplicar para nuestra vida. Entonces, pues pienso que ese es el éxito de poder transmitir algo y poder uno aplicarlo en su vida de una forma simple. Bueno, listo. A Meise Global, ¿cómo estamos? Te mando por acá un saludo. Bueno, por acá vamos a arrancar. Bueno, ayer hablamos, ya para ponernos más o menos, mientras que la gente se va uniendo, yo sé que un domingo a las 4 de la tarde la gente está en otra vaina, está haciendo otras cosas, pero bueno, eso no importa. Yo sé que esto queda grabado acá y acá lo podemos ver y lo podemos repetir las veces que sea. Hola Luca, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te mando un saludo. Hola Graciela Quintero, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bueno, no, qué bien, qué bien, qué bien que se están uniendo unas personas para arrancar nuestro en vivo número 37. El tema de hoy me gusta mucho porque es cómo pensar y soñar creativamente. Ayer tuvimos un en vivo muy chévere que fue cómo pensar en grande y eso es una de las cosas que tenemos que desarrollar, cómo pensar en grande. Cómo pensar en grande. Y ayer fue el tema de ayer, cómo pensar en grande. En 2 minuticos vamos a hacer un resumen de lo que hicimos ayer en casi 50 minutos. Cómo pensar en grande. Ese en vivo me encantó porque nos da, el pensar se convierte en una habilidad, se convierte en un hábito. Y como condicionemos nuestra mente, pues así va a ser nuestra vida. Entonces imagínate la importancia de empezar a desarrollar esa habilidad de cómo pensar en grande. Y uno de los factores más importantes de los que vimos ayer, que influyen en el éxito de cualquier persona, está relacionado con los pensamientos y con las creencias que tenemos acerca de nuestro futuro. Porque nosotros siempre estamos pensando en qué va a pasar, pero entonces ¿cuáles son esos pensamientos y esas creencias? Eso determinan tus resultados, porque dependiendo de cómo estemos pensando, pues así vamos a actuar. Y cómo actuamos, pues así van a ser nuestros resultados. Entonces ese tema es muy chévere porque vimos que la gente que tiene grandes resultados son porque gente que se acostumbra y desarrolla el hábito de pensar en grande, de tener la gente que piensa en grande vive en grande, la gente que piensa pequeño pues vive en pequeño. Entonces los grandes pensamientos dan grandes resultados. Entonces el que piensa en grande vivirás en grande. Entonces es un tema muy chévere porque es creencia, o sea, es un tema neto de confianza y de creencia.
Y también vimos cómo adquirimos confianza, o sea, poniendo acción, solamente depositando pensamientos positivos a nuestra mente, haciendo ejercicios de confianza, que también lo vimos en un en vivo. Entonces, porque si nosotros estamos en ese mar de dudas y en ese mar de incertidumbres y de miedos y de temores, pues créeme lo que los pensamientos van a ser igual, o sea, los pensamientos nuestros van a ser pensamientos de duda, de temor y de incertidumbre. Y como todo lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Nosotros no estamos pensando en el pasado, o sea, el ser humano, lo que pasó, pasó. O sea, rara vez estamos pensando en lo que pasó, en lo que vivimos antes. O sea, nosotros estamos pensando es en el futuro. Y todas las creencias que nosotros tenemos, pues son pensamientos y creencias acerca de nuestro futuro. Y si tu futuro no lo estás pensando en grande, pues no vas a vivir en grande. Entonces, por eso es importante. Y vimos ayer 4 puntos importantes. El primero era que debes de tener sueños y deseos, ilusiones, y eso tiene que ser lo primero. O sea, que tú no debes de ser un realista, porque la gente le dice a uno, sea realista. Yo no conozco ningún realista exitoso. O sea, toda la gente que tiene grandes resultados son soñadores, están ilusionados, están motivados, están todo el día pensando en lo que quieren y en cosas grandes. Entonces tenemos que tener sueños, deseos, ilusiones, como los niños. Y ayer hablábamos de eso. O sea, acuérdate cuando tú eras niño. Cuando éramos niños, pues todos queríamos ser superhéroes. Ustedes querían ser la Mujer Maravilla, querían ser el hombre Superman. Querían ser ricos, querían tener mucho dinero, querían tener una casa grande. Entonces, ¿por qué con el tiempo fuimos perdiendo esos pensamientos grandes? O sea, porque nos fuimos volviendo realistas. Y porque la programación, porque la educación, porque el entorno, por lo que escuchábamos, pues nos fueron diciendo eso, nos fueron diciendo, no, tú tienes que ser realista. Entonces, si eres realista, si mucho, pues vive en un apartamento pequeño, cuando tu sueño no era vivir en un apartamento pequeño. Tu sueño era tener una casa grande, gigante, con perros, con gatos, con animales, con cancha de fútbol, con todo. Entonces, ¿por qué llegamos a reducir nuestros sueños? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a pensar pequeño. ¿Y por qué empezamos a pensar pequeño? Por las dudas y por las incertidumbres. Entonces, eso es chévere, eso es chévere. También hablamos el segundo punto que hablamos ayer fue de proteger ese sueño. Acuérdate que tenemos detractores de sueños, o sea, todos, 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 todos. O sea, y los detractores de sueños no son malas personas, son sencillamente personas que por lo general están a nuestro alrededor, pero que no son soñadores. Entonces, si tú convives o frecuentas o la gente que está más cercana a ti no es gente que está conectada mentalmente con lo tuyo, pues te van a tratar de emparejar para que pienses como piensa la mayoría de la gente, que son realistas. O sea, entonces esos sueños hay que protegerlos, como sea y con quien sea. Y ahí hablamos de muchas cosas ayer. O sea, la mayoría de la gente pues siempre piensa y juzga y da opiniones desde su propia creencia. Entonces, si mi creencia es baja, pues cuando me preguntan algo, pues yo voy a opinar sobre mi creencia. Cuando alguien me pregunta que si puede tener éxito en un negocio y yo no creo en los negocios, pues ¿cuál va a ser mi opinión? Que los negocios son malos. Cuando mi creencia es poca en la abundancia y me dicen que pueden ganar mucho dinero en un negocio, pues yo le voy a decir que no, que mucho ojo, que eso no es verdad, porque esa es mi creencia. Entonces, uno tiene que saber proteger esos sueños, saber a quién compartirle esos sueños, porque no a todo el mundo se le pueden compartir, porque esa gente no está en la sintonía que tú estás. Entonces, es mejor o no compartírselos o compartírselos solo a las personas que están y que te animan y que te ayudan a elevar la creencia de esos sueños. Entonces, el primer punto de lo que vimos ayer de cómo pensar en grande fue que hay que tener sueños, que hay que estar ilusionado, que hay que estar animado. Segundo, que era que hay que proteger esos sueños. Tercero, que es no ver las cosas como son hoy, sino como van a ser después. Entonces, eso es tener visión, eso es proyectar ese sueño a mediano y largo plazo. Eso, y ayer yo lo dije, o sea, yo cuando empecé clínicas, y yo siempre decía, yo quiero tener 10 clínicas, y bueno, yo hoy tengo 10 clínicas. Entonces, eso es no ver lo que uno estaba, o sea, no veas lo que es hoy, tienes que ver en lo que va a ocurrir después y en lo que te vas a convertir y en lo que tú vas a proteger como ese sueño. Y lo último que vimos ayer, ya para entrar en el tema de hoy, fue elevar nuestra autoimagen. O sea, acuérdense que todo es de confianza. O sea, todo es confianza. Cuando tú desarrollas, ¿sí?, la habilidad
y adquieres confianza en ti mismo, pues tú nunca te vuelves a vender barato, o sea, tú nunca te vas a volver a vender barato, así sea para conseguir un puesto, para una entrevista, para montar un negocio, o sea, cuando uno hace negocios con miedo, siempre se vende barato, o sea, nunca te vendas barato, o sea, y para eso tienes que elevar tu autoimagen, para eso tienes que elevar tu creencia, porque cuando uno eleva su creencia y su autoimagen, uno no se vende barato, o sea, uno no le da pena decir cuánto vale tu hora, cuánto vale tu conocimiento, cuánto vale tu profesión, porque eso vale. Lo que pasa es que cuando la autoestima no está alto, pues nosotros nos vendemos baratos, entonces a lo que salga, poquito, que porque se va a ir, o sea, con miedos y temores. Entonces, eso fue lo que vimos ayer, cómo pensar en grande, y hoy, que es secuencia de lo que vimos ayer, vamos a tomar un tema muy chévere que es cómo pensar y soñar creativamente. O sea, en vivo número 37, seguido, consecutivo, cómo pensar y soñar creativamente. Ese tema muy chévere, porque tiene que ver con lo que vimos ayer, pero primero quería tocar cómo pensar en grande. Entonces, si ya sabemos que tenemos que pensar en grande, porque si pensamos en grande, pues viviremos en grande. Si pensamos pequeño, pues viviremos pequeño. Entonces uno decide. Entonces yo tomé la decisión y dije algún día de mi vida, dije, no, yo voy a ser distinto. O sea, yo voy a ser diferente a la masa, porque la masa no piensa en grande. La masa son realistas. Acuérdense, la mayoría de la gente, pues son lógicos, le ponen lógica. ¿Qué es lógica? Pues es realista. Y ninguna persona exitosa es realista. Porque si tú ves a Elon Musk, el que ahorita el dueño de Tesla, y el que va a tener su nave para ir al espacio, Jeff Bezos, pues él no es ningún realista. O sea, Bill Gates no es realista. Todos los grandes en el mundo, pues no son realistas, son soñadores. Entonces yo dije, pues yo a quién le hago caso, a los que son realistas y yo veo que están jodidos, o más bien le hago caso a los soñadores que veo que pues viven mejor. Entonces yo dije, no, pues yo más bien le voy a hacer caso a los soñadores. Y desde ese momento empecé a leer solo historias, biografías, artículos de gente que ha logrado cosas. Entonces dije, no, pues tengo dos opciones, de ser realista y de pensar como piensa todo el mundo, y de aspirar a comprar un apartamento el día de mañana de 80 metros cuadrados y pagarlo en 20 años y bueno, y vivir ahí, que no está mal, o sea, eso no está mal porque eso es lo normal. O aspirar algún día a poder tener, hacer y ser cosas que pues que no son normales, o sea, que se salen del molde. Entonces preferí eso. Entonces desde eso pues empecé a estudiar todo esto, o sea, empecé a estudiar cómo pensaban las personas de éxito, empecé a relacionarme con personas de éxito, empecé a entender cuáles eran los hábitos de personas de éxito, y ahí me empezó a cambiar la vida, porque yo no nací como vivo hoy. O sea, yo hoy he tenido unas condiciones, o tengo unas condiciones pues mucho más favorables de como cuando yo nací, pero cuando yo nací pues tenía sueños, tenía ilusiones, tenía todo, y a medida que fui creciendo pues se fueron achiquitando, pero cuando entendí que tenía que expandir mi mente, pues ahí fue donde empezaron a cambiar las cosas. Entonces no es tarde nunca, o sea, nunca es tarde que uno quiera cambiar, que uno quiera ser diferente, que uno quiera, por eso el chiste de esto es volvernos a ilusionar. ¿Qué te mueve a ti? O sea, y aquí hablamos de negocios, pero acuérdense que los negocios solamente son el vehículo. Pero ¿qué es lo que te mueve a ti? Tuvimos un en vivo muy chévere que fue ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu por qué? Entonces, tu sueño es cualquiera. O sea, tu sueño es mejorar tu situación económica, tu sueño es viajar, tu sueño es ayudarle a tus padres, tu sueño es cambiarte de barrio, tu sueño, no sé, el que sea. O sea, eso es lo más importante porque de ahí parte todo. Ya uno después cambia su forma de pensar, cambia sus hábitos, adquiere habilidades y pues cualquier negocio le va a ir bien, o sea, cualquier negocio te va a ir bien. ¿Por qué? Porque no es el negocio, es uno. O sea, hay gente que fracasa, hay buenos negocios donde gente fracasa, ¿sí? Pero no es el negocio, es la mentalidad. La mentalidad. Acuérdate que lo más importante que estamos construyendo nosotros para tener éxito es la mentalidad, porque la mentalidad es todo. O sea, y si algo tú tienes que, o sea, si algo, esto es en vivo, después del día último que hagamos esto, te queda a ti, es que tú tienes que fortalecer tu mente, tu mentalidad. Eso es todo. O sea, eso es lo único que a mí me interesa y ahí ya hacemos, porque la técnica, la táctica, la estrategia,
el cómo se hace, eso es lo de menos. Eso uno lo aprende, porque eso lo aprende cualquiera, porque eso hasta uno en internet se mete y aprende. Pero la parte mental no la aprende. O sea, la parte mental solamente la aprende es qué información le metes al cerebro, qué hábitos tienes todos los días o rituales para manejar tu mente. Y cuando tú te vuelves mentalmente fuerte, te vuelves un ganador, o sea, en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Entonces, ¿cómo pensar y soñar creativamente es el tema de hoy? ¿Cómo pensar y soñar creativamente? El pensamiento, o sea, el pensamiento creativo, no solo, o sea, porque quitémonos, voy a hablar como de concepto y ya después hablamos de 5 puntos, o sea, yo tengo hoy para hoy 5 puntos, cómo pensar y soñar creativamente, 5 puntos claves. Pero antes de entrar con el primer punto, quiero que como tengamos claro cuál es el concepto, ¿sí? Porque entonces uno dice, ¿cómo pensar creativamente? ¿Cómo pensar y soñar creativamente? Entonces la gente dice, no, yo para pensar y soñar creativamente, pues tengo que ser, no sé, el genio de la ingeniería, el genio de la medicina. Yo tengo que ser un matemático, yo tengo que ser un científico, mejor dicho. Los únicos que crean, ¿sí? Y piensan creativamente, pues son los científicos. O sea, el que se invente la vacuna del COVID. Entonces, eso es un pensamiento creativo. Lógico que sí es un pensamiento creativo, pero el pensamiento creativo no está reservado para los genios. O sea, yo no soy genio, tú no eres, o sea, de pronto ustedes son genios, yo no. O sea, yo no soy genio. Yo lo único que he sido es soñador, ¿sí? Y le he puesto acción a esos sueños, eso es todo. Entonces, mira que no se necesita mucho para uno poder tener un buen estilo de vida. Entonces, el pensamiento creativo no es reservado para genios, ni para matemáticos, ni para científicos, ni para gente extraordinaria, sino que está reservado o no para la gente súper inteligente, ¿sí? Para los superdotados, sino que pues es un pensamiento que cualquier persona tiene sencillamente para solucionar algo. Eso es todo, o sea, eso es todo. Entonces, ¿qué es un pensamiento creativo? Pues el pensamiento creativo es, por ejemplo, una familia que quiere una familia de ingresos moderados que quiere mandar a su hijo a estudiar una carrera a otro país. Eso, ahí empieza a surgir el crecimiento, el pensamiento creativo. Entonces, ahí pues no son genios, no son científicos, no son filósofos, no son matemáticos, o sea, no son el que se inventó la ingeniería, sino que es una familia común y corriente, con ingresos moderados, que quieren mandar a su hijo a estudiar a otra ciudad. Entonces, ahí es donde nace el crecimiento, ahí es donde realmente en la vida real nace el pensamiento creativo, porque es cómo hago, ¿sí? O sea, cómo hago para mandar a mi hijo si yo no tengo el suficiente recurso. Entonces, ahí es donde uno empieza a maquinar, ¿no? Ahí es donde uno empieza a pensar y ahí es donde uno piensa hacer pues maromas y todo. Ese es el pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo esa familia, ¿sí? Establece un plan, o sea, yo cómo establezco un plan para enviar a mi hijo a la universidad. Eso es un pensamiento creativo. Y eso se lo digo porque eso se lo aprendí a mi mamá. Yo soy caleño, y ayer hablé un poquito de eso. Yo fui a estudiar a Bogotá, ¿sí? O sea que pues yo me tuve que trasladar de ciudad, tuve que ir a vivir pues a un sitio donde tenía que pagar arriendo, alimentación, aparte de la universidad. Y pues yo no vengo de familia adinerada. Entonces, pues mi mamá tuvo un pensamiento creativo, créemelo, para saber cómo mandar a su hijo allá. Entonces, eso es un pensamiento creativo. ¿Cuál fue el pensamiento creativo? Pues mi mamá hacía maromas. Mi mamá de sus cesantías pagaba el semestre y después de lo que se ganaba me mandaba plata a mí y, mejor dicho, ella sí que hizo pensamiento creativo para poder mandar a su hijo a la universidad. Entonces, eso es un ejemplo, ya para que entremos en los puntos ahora de cómo pensar creativamente y soñar creativamente. Eso es una realidad. Entonces, siempre, ¿sí? Que uno tiene una idea, pues va a haber una forma de hacerlo. Eso es pensamiento creativo. Ese es un ejemplo que les pongo real. Otro ejemplo creativo es cómo inicia uno un negocio, ¿sí? Y cómo lo voy creciendo. Eso es un pensamiento creativo. ¿Cómo inicio un negocio y cómo lo voy creciendo? Pues algo se te ocurrirá. Y así fue como yo empecé también. Entonces, yo tenía un sueño que era
tener clínicas odontológicas. El cómo no sabía cómo y no tenía el recurso tampoco. Entonces, pues inicié con algo, ¿sí? Y el pensamiento creativo pues fue llevando hasta aprender haciendo, ¿sí? Hasta aprender haciendo. Y ahí fue donde pues ya se va aprendiendo y se va haciendo, pero ese pensamiento creativo se logra siempre y cuando tú tengas una razón y un sueño. Si no, es muy complicado. Pero entonces, como siempre lo he dicho, ¿no? La gente quiere arrancar teniéndolo todo, teniendo calculado todo. O sea, eso así es. Otro ejemplo de un pensamiento creativo es, pues cuando yo quise hacer mi casa, pues yo no tenía todo el presupuesto. Es más, yo la hice sin presupuesto, sin diseño, sin nada. Yo solamente le dije a mi hermano, yo quiero una casa campestre, ¿cómo? Y tengo tanto. Me dijo, arranque con eso. Y yo arranqué con eso. A los 3 meses se me acabó la plata, ¿sí? Pero ahí, ¿qué pasó? Pues el pensamiento creativo. Ahora, ¿cómo me levanto la plata para acabar la casa? ¿Cómo hago? Entonces ahí pues tuve 10.000 pensamientos, 10.000 cosas que me tocó que crear, estrategias, planes, de todo. Y cuando uno abre, acuérdense, cuando uno abre un espacio, ¿sí? Dios, el universo, lo llena. O sea que lo importante es abrirlo. Lo que pasa es que la gente no los abre. Entonces cuando yo no abro el espacio, pues no va a haber opciones de llenarlo, porque lo tengo cerrado. Entonces el pensamiento creativo es eso. El pensamiento creativo siempre va a llegar cuando tú abres un espacio, cuando tú te arriesgas a hacer algo, cuando tú te involucras en un negocio así no sepas cómo lo vas a hacer, pero el pensamiento creativo va a llegar y el pensamiento y el soñar creativamente va a llegar, porque el cómo aparece, o sea, lo importante es el por qué. Entonces, esos son como los conceptos que yo quiero que entiendas, porque siempre creemos que el pensamiento creativo o el soñar creativamente está reservado para los genios. No, es que yo no soy Pitágoras, yo no soy Sócrates, yo no soy el científico, ni el superingeniero, ni el matemático, no. O sea, el pensamiento creativo sencillamente nace cuando tú decides hacer algo y así no sepas. Y abres un espacio y el universo lo llena. Y ahí tienes y generan la necesidad de empezar a pensar para poder hacer y poder desarrollar tu idea. Entonces, el pensamiento creativo consiste simplemente en encontrar medios nuevos. O sea, eso es todo. El pensamiento creativo consiste simplemente en crear medios nuevos o mejores de hacer alguna cosa. O sea, o cómo mejoro alguna cosa, ¿sí? Solo encontrar medios de hacer cosas mejores. Eso es todo, ¿sí? Pasos, entonces, es muy fácil, porque si tú empiezas algo, ¿sí? Y no tienes el 100% del conocimiento, pues el pensamiento creativo te va a ayudar a que lo puedas encontrar y que puedas resolver las cosas en el camino, haciendo, porque es que uno aprende haciendo. Acuérdense que uno aprende haciendo, uno no aprende en la teoría. La teoría te puede dar la base de alguna cosa, pero realmente no es así. Entonces, es un tema muy chévere. Voy a hablar de 5 puntos, o de 5 pasos para encontrar pensamientos creativos. Entonces, ya teniendo claro cuál es el concepto de qué es un pensamiento creativo, que todos tenemos pensamientos creativos es solamente buscarle la solución a algo, punto. Buscar el medio de lograr algo, punto. Buscar la forma de cómo lo hago, punto. Eso es todo, o sea, eso es todo. O sea, si ves que es simple, entonces las cosas simples son las que nosotros no hacemos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer son cosas simples, ¿sí? Y ya, pero hacerlas. Lo que pasa es que no las hacemos, ¿sí? O pensamos que están destinadas para gente súper inteligente, súper brillante, súper dotada, súper genios. Y no. O sea, nada, eso no es verdad. Eso lo tenemos que quitar de la cabeza. Entonces, 5 pasos para soñar y pensar creativamente. El primer paso es creer que se puede hacer, hermano. O sea, es que todo parte de ahí, de la creencia. O sea, si yo voy a montar un negocio, si yo voy a conquistarme una vieja, si yo voy a aprender un idioma, si yo quiero programar cualquier cosa en mi vida, lo primero que tengo que pensar, el primer paso de todos es creer que lo puedo hacer, ¿sí? Creer que lo puedo hacer. Eso es tan simple, pero es el primero. O sea, que ahí es donde la gente arranca dudando. Entonces, si uno cree que lo puede hacer,
pues esto sitúa la mente, ¿sí? Para encontrar cómo hacerlo. O sea, es fácil. O sea, si yo creo que lo puedo hacer, y eso lo hablamos en estos días del tema de creencia, pero si tú crees que lo puedes hacer, vas a programar tu mente para la mente encontrar la forma de cómo hacerlo. Punto. O sea, deja que la mente y el subconsciente actúen ellos. O sea, tú no te estreses. O sea, solamente cree que puedes hacerlo, cree que puedes lograrlo, cree que puedes encontrarlo. O sea, todo. O sea, no, lo único que tienes es que tener una idea, ¿sí? Un sueño, un motivo, algo, un porqué, una razón, y deja y cree, nomás, cree que esto va a poner tu mente, tu subconsciente, para encontrar cómo hacerlo, ¿sí? Cuando uno cree, el pensamiento encuentra los medios, o sea, cuando tú crees, ¿sí? Tus pensamientos encuentran los medios, o sea, para hacerlo realidad. Entonces, hoy no tienes que tener la respuesta de todo, lo único que tienes es que creer. Yo creí en algún momento que yo iba a ser independiente y que yo quería ser empresario. Eso era lo que yo soñaba. O sea, yo dije, yo quiero ser independiente. Yo no quiero depender de un horario, yo no quiero ser, o sea, pero ese era mi sueño, o sea, el tuyo puede ser otro. Yo cuando empecé mi vida laboral, pues yo dije, no, pues yo según lo que ya estoy viendo, lo que entiendo, el estilo de vida que tienen algunas personas, pues yo decido y yo quiero ser libre, o sea, quiero ser independiente, quiero tener mis propios negocios, yo quiero tener más dinero del que me pueden pagar en un salario. Entonces, como yo decidí eso, pues yo me lo empecé a creer, o sea, yo dije, yo me creo esa vaina, ¿sí? Y me empecé a creer esa vaina, y cuando me empecé a creer eso, pues eso empezó a situar mi mente, ¿sí? En un estado mental donde encontré cómo hacer eso, porque yo no sabía cómo se hacía eso, o sea, yo no sabía eso. Entonces, ese es el primer paso, o sea, cómo creer que se puede, y cuando uno cree que puede, pues las cosas se van dando, porque la creencia es lo más importante, la creencia es la materia prima para todo lo demás. Entonces, eso es simple, o sea, ¿cómo puedo pensar más creativamente? Primero, creyendo que puedo. Entonces, cuando tú tienes ese punto chuleado, ¿sí? Cuando uno cree que sí puede, pues el pensamiento encuentra los medios para hacerlo realidad. Tu mente va a trabajar para ti, o sea, deja que tu mente trabaje para ti, hallando los medios de hacerlo. O sea, es simple, a mí me parece simple. Ahora, si yo no creo, o sea, si yo empiezo a dudar, yo digo, no, esto es muy difícil, porque cuando yo empecé, ¿sí? Cuando yo empecé hace 20 y pico de años en el mundo mío, pues de la odontología, pues la gente me decía que eso estaba muy mal, que la ley 100 había acabado con la salud, que cómo se me ocurría montar un consultorio o montar una clínica cuando todo el mundo las estaba cerrando, ¿sí? Entonces, imagínate a lo que se tiene que enfrentar uno, ¿no? O sea, cualquier decisión que tú tomes siempre va a tener detractores, o sea, todos. Y a mí todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre? Si la gente está cerrando, estoy hablando de hace 20 y pico de años, imagínense ahora cómo es. Entonces, hace 20 y pico de años, pues me decían a mí, ¿cómo vas a montar un consultorio? Si antes todo el mundo los está cerrando. Más bien, ¿por qué no mandas la hoja de vida que el Seguro Social es buenísimo, que el Seguro Social es súper estable, allá te pagan cada 15 días, eso allá es buenísimo porque dan prima 2 veces al año, prima, yo no sé qué vaina daban allá, y yo, pues, no, o sea, yo no quiero eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pero porque yo creí que yo sí podía lograr eso. Entonces, cuando yo creí que podía lograr eso, mi mente empezó a trabajar en buscar los medios, el cómo hacer esa vaina. Y ahí fue donde empecé yo a encontrar razones, a encontrar gente, a encontrar personas que pensaban como yo. Y ahí fue donde empezó el jueguito. Entonces, pero si uno no cree, o sea, si yo no creo en eso, pues empiezo a dudar. Y voy a buscar y voy a encontrar todas las razones que me van a llevar a por qué voy a fallar. Entonces, acuérdense que la duda es lo que genera temor, la duda genera parálisis, y el parálisis genera no poner acción, ¿sí? Entonces, cuando hay tanto análisis, pues se genera parálisis, y eso es simple. Ahora, el creer, ¿sí? De alguna forma puede ser hecha... cuando yo creo, siempre voy a tener
opciones de cómo llegar y de solucionar las cosas. Siempre, siempre. O sea, es que es muy fácil. O sea, lo más importante es la creencia. Y si yo creo que puedo lograrlo, lo voy a lograr. Si yo creo que puedo llegar, puedo llegar. Si yo creo que puedo empezar, voy a empezar. O sea, entonces el tema es de creencia, porque la incredulidad es lo que produce los frenos, es lo que produce parálisis, es lo que produce, es lo que te estanca. Entonces ahí el tema neto es de creer. Ese es el primer punto. Segundo punto, aquí ya viene algo de programación neurolingüística que es eliminar palabras de tu vocabulario, como por ejemplo la palabra imposible. Esa palabra imposible es una palabra relacionada con el fracaso, o sea, con la gente fracasada. O sea, y hay gente que tiene metida en su subconsciente y le sale así, pues como si respirara esa palabra imposible. Entonces, ese es el segundo paso. El primero es creer, el segundo es eliminar de tu mente y de tu subconsciente y de tu lenguaje y de tu vocabulario, de tus pensamientos, la palabra imposible. Esa vaina, los que todo el día repiten que es imposible son los que creen que no pueden, precisamente. O sea, la gente que cree que no puede, siempre te va a decir que no se puede. Pero ¿por qué ellos dicen que no se puede? Porque ellos no pueden, porque en su mente, para ellos es difícil. ¿Tú no has hablado con alguien que te dice que es caro? Eso de si es caro o barato, eso es relativo. Porque para un pobre todo es caro. ¿Sí? Cuando uno es pobre, todo le parece caro. Así valga 2 pesos, pero es caro. ¿Sí? Y es difícil. Entonces, si ves que todo está en la mente, uno lo que tiene es que, lo que tiene que eliminar son todas esas creencias que ya están programadas en tu mente y en tu vocabulario, en tu subconsciente. Y la primera es esa palabra imposible es una palabra que realmente la gente que tiene éxito pues no la tiene ni siquiera como parte de su vida, porque eso no es verdad, eso de imposible no es verdad. Imposible es una palabra de fracaso. Esa palabra lleva a otros pensamientos, ¿sí? Que promueven, que nos van a probar que tiene razón. O sea, cuando tú dices que algo es imposible, esa palabra lleva a otros pensamientos que van a llevarte a confirmar de que de verdad es imposible. Entonces, pues eso es una palabra que hace daño, ¿sí? Porque más bien, ¿por qué no la cambias por una palabra de esperanza? Sí se puede, si otros pueden, yo puedo. Lo va a lograr, o sea, es diferente. Entonces la programación que nosotros tenemos que tener es quitar esa vaina de imposible. Esa palabra siempre va a llevar a otros pensamientos que te desempoderan, siempre te desempoderan y te ponen a vibrar en otra energía, porque si uno cree que es imposible, si tú crees que es imposible tal cosa, pues es verdad, es imposible, porque acuérdate que lo que uno cree, eso es. Entonces, si tu creencia es que iniciar un negocio es imposible, que ganar más dinero es imposible, que conseguirte una pareja es imposible, que levantarte el hombre de tus sueños, o sea, porque pues yo sé que ustedes están buscando el hombre de sus sueños, las mujeres de sus sueños, el hogar de sus sueños, o sea, eso no es ningún imposible, eso es posible, porque hay miles y millones de parejas espectaculares, miles de gente ganando dinero, miles de millonarios, miles de gente feliz, entonces eso no es verdad, eso no es verdad, o sea, ese cuento de que es imposible no es verdad. Entonces, esa palabra hay que quitarla, esa palabra bloquea esa vaina y nunca más, o sea, ponte un cauchito aquí en la mano y cada que escuches o digas imposible te pegas durísimo, hasta que con el dolor te quitas esa programación. Eso ya son estrategias, pero esa palabra imposible hay que quitarla. Entonces, el segundo paso es elimine la palabra imposible de sus pensamientos, de su vocabulario. Imposible es una palabra de fracaso, ¿sí? Y esto siempre lleva a otros pensamientos que probarán que uno tiene razón, o sea, porque esa palabra tiene poder, o sea, las palabras tienen poder, y imagínate uno a toda hora, o la mayoría de los casos, pensar que todo es imposible, que tener una casa es imposible, que viajar es imposible, que ser saludable es imposible, que ser feliz es imposible, que tener hijos es imposible, pues eso es lo que hace daño. Entonces, imagínate si los grandes pensadores, los grandes soñadores, las personas que han logrado cosas en la vida hubieran pensado en eso. Imagínate cuando, no sé, hace 150 años, yo no sé cuántos años, que la gente, su medio de transporte era los caballos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran carrocerías de caballos y todo? No habían carros.
Cuando a alguien se le ocurrió y dijo que se iba a inventar los carros, pues dijeron que eso era imposible, porque lo que era posible era montar en caballo. Y después eso, pues el que empezó con eso, pues demostró que no era verdad, que sí era posible. Y hoy pues nadie anda en caballo. O sea, yo no me imagino a nadie yendo de una ciudad a otra en caballo, pues porque ya hay carros por todo lado. Y entonces eso no es verdad. Yo me acuerdo que cuando se estaban inventando los aeroplanos, los aviones, pues decían que era imposible volar, que solamente eso era destinado para las aves. Y hoy pues tenemos aviones por todo lado, o sea que esa palabra, esa palabra imposible no es verdad. Hace muchos años las comunicaciones, pues ¿cómo eran las comunicaciones? Pues eran con una carta a mano llevada con alguien a caballo. Y ya después el señor Marconi pues se inventó los Marconi. Ya después se inventaron los teléfonos. Hoy ya hay internet. Y hoy, ¿cómo es la comunicación? Pues la comunicación es así como estamos acá hoy. O sea, ya hasta nos podemos ver, podemos hablar, es gratis. Entonces, eso de imposible no es verdad. Entonces, ¿cuánta gente ha logrado cosas? Pues gente normal que tenía un sueño, que creía y que protegió ese sueño y que sencillamente pues se obsesionó hasta lograrlo. Y hoy pues vivimos de todos esos avances que ha dado la humanidad. Entonces, el primer punto es creer. Y el segundo punto es eliminar de nuestro vocabulario todas esas creencias limitantes como por ejemplo la palabra imposible. Entonces, el pensamiento tradicional congela la mente. O sea, nosotros tenemos que volvernos diferentes. O sea, si uno realmente quiere tener éxito, uno tiene que salir del molde. O sea, si todo el mundo va para allá, uno tiene que venir para acá. Si todo el mundo piensa para allá, hay que pensar para atrás. O sea, porque, pues como, yo no, es que lo malo es querer agradarle a todo el mundo. Lo malo es pensar como piensa todo el mundo. Porque como piensa todo el mundo, así vive todo el mundo. Los que piensan un poquito diferente, pues viven un poquito diferente mejor. Y los que piensan más diferente, pues viven mucho mejor. Entonces, el pensamiento tradicional, yo no estoy en contra del pensamiento, o sea, ser tan tradicional, ¿sí? Congela la mente, porque no te expande a ser creativo. Y de eso es que estamos hablando hoy, o sea, ¿cómo tenemos un pensamiento soñador y creativo? Pues pensando diferente, o sea, pensando diferente, porque todo el mundo piensa y lo encasillan en la misma fila, o sea, todos tenemos que hacer lo mismo, estudiar igual, buscar trabajo igual, pretender trabajar tantos años para vivir igual, aspire a lo que todo el mundo aspira igual. Entonces, pues si uno se encasilla en la misma mentalidad de todo el mundo, pues o vive igual o vive peor, ¿sí? Porque no hay ningún motivo para poner acción ahí, o sea, no hay sueños, no hay ilusiones, no hay por qué, porque los estándares que hay ahí son normales, o sea, son estándares básicos, o sea, ¿quién dijo que uno nació para sobrevivir? O sea, para tener comida, para tener salud y para tener trabajo. No, eso es muy aburridor. O sea, eso es una vida muy aburridora. O sea, ¿quién dijo que tener eso pues eso es que eso no? O sea, nosotros vivimos es para pasarla bueno. O sea, nosotros vivimos es para pasarla bueno. Hola Camilo, ¿cómo estás? Nosotros, la idea es vivir chévere. La idea es poder disfrutar, yo digo, el ser humano, lo que estamos buscando es bienestar. ¿Y cómo tenemos bienestar? Pues ganando plata, ¿sí? Teniendo dinero, teniendo salud y teniendo tiempo. Cuando uno logra tener eso, pues hermano, pues ya se sale del molde, porque pues, o sea, es olvidarte de la parte económica, o sea, que no te preocupa eso. Olvidarte de que puedes hacer lo que te guste, porque tienes el tiempo y el dinero y la salud para hacerlo, y puedes hacer cosas que hoy no puedes hacer. Eso es bienestar. Entonces, eso es ir más allá de lo común, o sea, es ir más allá del pensamiento tradicional, porque el pensamiento tradicional pues congela la mente. Por eso tenemos que destruir palabras como esa de imposible, como de no resulta, no se puede, que yo no puedo, que es inútil, que es estúpido. Todas esas cosas que nos han metido a la cabeza hay que eliminarlas, porque la idea es volvernos una persona experimental, o sea, experimentemos nuevas cosas, abramos la mente a nuevas cosas, cambiemos las rutinas, o sea, todo eso, ¿sí? Que empieza con una palabra imposible,
pues se desprenden muchas otras cosas. Y ahí donde tenemos que tener una mente abierta, ¿sí? Y pensar diferente, salirnos de lo normal. Y ahí donde nosotros, ¿cómo cambiamos nuestra vida? Pues cambiando primero rutinas, experiencias nuevas. Hay veces, y se lo digo porque pues todos estamos en eso, ¿no? O sea, yo también trabajo eso y me cuesta trabajo todo eso. O sea, yo no estoy diciendo que yo ya he chuleado todo, no. Llevo más de 20 años estudiando esto, poniendo en práctica esto para mi vida, tratándolo de hacer para tener resultados diferentes, pero resultados para mí mismo, o sea, para vivir mejor, para estar más tranquilo, para llegar a un estado de plenitud que todo el mundo pues quiere y de tranquilidad. Entonces, para eso, pues hay que cambiar rutinas, para eso hay que tener experiencias nuevas, como por ejemplo, no ir al mismo restaurante toda la vida durante 20 años, ¿sí? Entonces unas veces dice, no, es que yo ya sé que allá me atienden bien, yo sé, y es más, ese asiento es el mío, y tiene el colchoncito de las nalgas de uno ahí, o sea, todo es lo mismo, no, hay que cambiar, o sea, cambiemos de rutinas nuevas, experiencias nuevas, si vamos a comer cada 8 días a un sitio, pues cambiemos. Y eso no es fácil, o sea, porque uno se siente cómodo es allá, porque allá es donde lo atienden, porque uno ya sabe cuánto vale, porque uno, por todo eso, o sea, esos son ejemplos, ¿no? Pero entonces, hay veces nos acomodamos y eso es pensamiento rutinario, pues, o sea, son pensamientos donde no nos volvemos experimentales y la idea es que lo podamos hacer. Vamos, leamos nuevos libros, o sea, consigamos nuevos amigos, cambiemos la ruta por donde nos vamos al trabajo. Si tú todos los días vas a trabajar y coges la misma ruta, sabes dónde está el hueco, sabes a qué horas cambia el semáforo, sabes todo, pues eso se convierte en aburridor. Cambiemos la ruta un día, veamos otra ruta, lleguemos por otro lado. O sea, eso es un pensamiento experimental, o sea, cambiar el pensamiento tradicional. Vacaciones nuevas, o sea, ¿cuántas veces, sí? Y se los digo porque a mí también me ha pasado, ¿cuántas veces vamos de vacaciones al mismo sitio, la misma fecha, por 5 años seguidos? No, pues, o sea, el mundo no está para ir al mismo sitio siempre. O sea, pues vamos a otros sitios. Este año fui allá, el otro año voy a otro lado, el otro año voy a otra ciudad, el otro año voy a otro país. O sea, ya lo conocí, chévere, pueda que lo repita. Pero hay gente que lleva 15 años yendo al mismo lado. O sea, lleva 15 años yendo a la misma playa, al mismo hotel, y si le pueden dar en la misma habitación, pues se siente bien. No, o sea, eso es un pensamiento tradicional. Volvámonos creativos, volvámonos experimentales, donde vamos a tener oportunidades nuevas y diferentes opciones, nuevas experiencias, nuevos restaurantes, nuevas vacaciones, nuevos amigos, todos los fines de semana hacer algo distinto, o sea, hacer algo diferente, o sea, no volverse rutinario. Y eso hace que tengamos pensamientos creativos. Entonces, para ir armando el muñeco de hoy, empezamos diciendo que el pensamiento creativo no solamente es para los grandes pensadores, ni para los grandes filósofos, ni científicos, ni matemáticos, sino que el pensamiento creativo es para cualquier persona, sencillamente que quiere lograr algo y la necesidad hace que empieces a pensar creativamente, eso es todo. Y yo puse el ejemplo de mi universidad, puse el ejemplo de las personas que arrancan algo sin tener el presupuesto ni el conocimiento. Eso empieza a crearse un pensamiento creativo, porque cuando uno empieza a pensar creativamente es porque la mayoría de veces necesita. Entonces la necesidad crea el pensamiento creativo. Entonces eso que estamos hablando de 5 puntos de cómo pensar creativamente, es simple. El primero es creer, o sea, que tú creas que sí lo puedes lograr, ¿sí? Que tú creas que sí lo puedes lograr. Y lo vas a lograr, porque si no crees, pues no lo vas a lograr. El primer paso es eso, creer, o sea, creer, porque si uno no cree, pues va a ser muy complicado. El segundo paso es eliminar de la mente todas esas chucherías, todo ese vocabulario de no puedo, es imposible, es muy caro, otros nadie lo ha logrado, etcétera. Eso hace mucho daño. El tercer punto de lo que quiero hoy hablar es de pregúntate más bien, si cambiamos del vocabulario el no puedo, ¿sí? El que es imposible,
más bien agreguemos como tercer paso en nuestro vocabulario es, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, más bien, o sea, cualquier cosa pregúntate, ¿cómo lo puedo hacer? No, no es que no lo puedo hacer, sino ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Y créemelo que cuando uno abre ese espacio en la mente, vas a hacer algo, pero no sabes cómo, ¿sí o no? Pero entonces vas a pensar es, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, lo quiero hacer, creo que lo quiero, que creo, y le digo es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Sí? Y la sana respuesta, y van a aparecer sanas respuestas, o sea, porque cuando tú piensas eso, pues tu creatividad aparece. Es, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a montar un restaurante. Fue pucha, lo quiero montar, creo que puedo. Hay otros que triunfan. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Van a aparecer y mi genio que está en mi subconsciente, pues va a aparecer y me va a dar la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacer más? Entonces, todas esas palabras que yo más bien estoy agregando a mi vocabulario y a mi subconsciente para que todo lo que yo vaya a hacer siempre la repita es, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, esas dos cosas, ¿sí? De cómo hacerlo mejor y cómo puedo hacer más, van a aumentar y mejorar tu producción. O sea, siempre, cualquier cosa que tú vayas a hacer es cómo lo hago mejor y cómo lo hago más y cómo lo puedo hacer más, ¿sí? O sea, más y mejor. Entonces, cuando tú dices cómo puedo hacer más y cómo lo puedo hacer mejor, eso aumenta tu creatividad y aumenta tu productividad. Cualquier cosa, o sea, no importa, no importa lo que vayas a hacer, quita la palabra imposible y agrégale cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer mejor y cómo puedo hacer más. Esas dos cosas y verás que inmediatamente pues aparecerá el medio, el cómo. Y acuérdate que el cómo son las circunstancias, las personas, eso va a aparecer. Entonces no te preocupes de cómo, porque eso aparece cuando tú abres el espacio y cuando tú realmente pues tienes claro lo que quieres. Cuarto punto, son cinco pasos. El cuarto paso es asóciate con personas de éxito. Eso es un paso impresionante. O sea, asóciate con personas que tienen éxito en lo que tú quieres hacer. O sea, asóciate con personas exitosas. Hay que nutrirse de otras mentes creativas, porque es que si la única mente creativa es la mía, pues también voy a estar limitado. O sea, por mucho que yo quiera crear yo solo, pues se necesitan otros conceptos, otras opiniones de gente que también ha sido o es creativa, pero que ya logró éxito. Entonces no solamente es creer, ¿sí? O sea, no solamente lo que yo he dicho, o sea, creer, quitar de la mente las cosas negativas, poner cosas buenas en la mente, sino también es asóciate con gente exitosa. Eso es una... Poder estar alrededor de gente exitosa, tú no sabes lo que vale. O sea, yo pago, si me toca que pagar, por compartir una tarde, una comida con alguien que tiene éxito, porque créeme lo que yo no hago y no preguntar. No hago, y aprovecho eso, porque lo que necesito es escuchar cómo esa persona lo ha logrado, cómo ha logrado lo que yo quiero. ¿Cómo tiene lo que yo sueño? O sea, entonces el asociarte con personas exitosas te va a nutrir, te vas a nutrir de otras mentes creativas, porque el que ha tenido éxito ha sido creativo. Entonces, siempre se va a ensanchar tu pensamiento, vas a comprar la visión de otro al principio. Entonces, cuando yo me uno a alguien que tiene más éxito que yo y tiene una mente creativa, y yo necesito alimentar mi visión, pues al principio me apego a la visión de él, porque él ya la tiene, porque él ya tiene el resultado. Entonces, ese poder de asociarse con gente que ya tiene éxito, pues es impresionante. Por eso, uno se tiene que asociar y pegársele a la gente que ya tiene resultados, la gente que ya tiene el éxito, la gente que ya ha recorrido lo que apenas yo voy a recorrer, ¿sí? Cuando yo inicié en el mundo del emprendimiento, yo tuve una gran ventaja, que todos mis amigos, o sea, por no decir el 90% de mis amigos, ya tenían negocios, ¿sí? Entonces, yo era el único que no tenía nada. Pero entonces
yo me le pegué a la visión de ellos, a la visión de ellos. No, la mía yo todavía no la había construido, yo solamente tenía el deseo. Yo tenía el sueño y quería hacerlo, pero yo me pegué a la visión de ellos. Entonces yo vi lo que ellos tenían, yo vi lo que ellos hacían, yo vi cómo ellos pensaban. Yo veía todo eso, entonces yo salía con ellos y yo veía, y yo dije, yo tengo que aprenderles a esta gente, ¿sí? Pero si yo me hubiera unido, ¿sí?, con gente que pensaban o tenían una visión más corta que la mía, unos pensamientos menos creativos que los míos, pues yo hubiera estado cómodo ahí y nunca hubiera crecido. Entonces, por eso es mejor rodearse con personas que tienen más que uno, que han logrado más que uno, que saben más que uno, porque uno ahí vas a tener que exigirte para poder, si quieres lograr y llegar allá, pues, y tienes ahí el ejemplo. Entonces, ese punto es muy clave, asociarte con personas exitosas. Y no es fácil, o sea, no es fácil encontrar gente que tenga éxito en lo que tú quieres, pero lo hay, ¿sí? Entonces, encuentra gente que tiene éxito, encuentra gente que tiene éxito en lo que tú quieres hacer, y nútrete de esas mentes creativas. Nútrete porque eso te va a ensanchar tus pensamientos y vas a comprar la visión de los demás, mientras que vas desarrollando la propia. Porque ya después de que desarrollas tu propia visión, que eso lo vas a desarrollar por tus creencias, por tus sueños, por tu porqué, por todas tus cosas, pues ya eso se va solo, porque ya entendiste cómo es el jueguito, ¿sí? Entonces, pues eso es algo que aparentemente es simple, pero que hay que hacerlo. Entonces, asociarte con personas exitosas es primordial para cualquier persona que quiere pues tener éxito en la vida. Lo otro, quinto paso ya para acabar este en vivo es, todas las ideas, no dejes escapar tus ideas, o sea, no dejes escapar tus ideas. El ser humano todo el día estamos pensando, o sea, tenemos más de 60,000 pensamientos al día y yo estoy seguro que tú tienes unas ideas impresionantes, o sea, tú todos los días tienes ideas brillantes, pero se dejan escapar porque no las apuntas. Entonces, cuando yo entendí eso y leí eso en algún libro, en algún momento de mi vida y lo escuché en seminarios, gente exitosa diciéndolo, entonces yo dije, hermano, pues esto tiene mucho sentido porque las ideas, si yo quiero tener una mente creativa, pues, y como sé que mi mente todo el día está creando, pues yo lo que no puedo es dejar escapar nada. O sea, entonces ahí es donde te recomiendo que cuando se te venga una idea de las que a ti se te vienen todos los días, de montar algo, de hacer algo, de ampliar algo, de crecer algo, inmediatamente anótala. O sea, esa idea no se te puede ir, anótala. Yo cargo un librito, o sea, un cuadernito, esos así de $2, un cuadernito de $1, donde pues se me viene una idea y la anoto. Se me viene otra idea y la anoto. Porque eso se me olvida, o sea, eso se te olvida. Si la idea se me vino por la mañana y no la anoté, en la tarde ya no tengo esa idea, se me fue la idea. ¿Y qué tal que esa sea la idea que me cambie la vida? Entonces, no dejemos ir las ideas, porque las ideas hay que escribirlas en el acto, o sea, ahí mismo hay que escribirlas. Cada día nacen miles de ideas, pero mueren rápidamente a causa de no escribirlas. O sea, todos los días se mueren ideas porque no han sido escritas en un papel, porque no han sido escritas. Bueno, ahorita es más fácil, las escribes en el teléfono, cualquier cosa, pero desarrolla ese hábito, ¿sí? Si quieres desarrollar una mentalidad creativa, de que todas las ideas que se te vengan a la mente las anotes, o sea, anótalo. Y después haces un repaso. Y después haces un repaso, cada que quieras. Después vas y dices, bueno, ¿cuáles son mis ideas que he tenido? Uy, esta está buenísima, no, esta ya no, esta sí, esta no, esta sí. Entonces, cuando tú ya tienes una lista, ¿sí? Una lista, o sea, que las has escrito, revísalas, fertiliza las mejores, porque van a haber ideas que ya después ni sabes por qué pensaste en eso, pero las ideas que has escrito, que revisas y que te gusten, fertilízalas, porque son las mejores ideas. Piensa en ello todo el día, todo el tiempo, visualiza eso, desarróllalas, y ahí es donde viene lo que vamos a hablar mañana, que es poner acción, porque una idea sin ponerle acción no sirvió de nada, o sea, eso no sirve para nada. En el cementerio están enterradas las grandes ideas de la humanidad, allá todas esas personas se enterraron con sus ideas. ¿Por qué? Porque no las materializaron. Entonces, no es suficiente con tener una buena idea, hay que ponerle acción a esa idea. Entonces, y estoy seguro que tú has tenido ideas impresionantes para tu vida. Y aquí estamos hablando de qué? Emprendimiento. Entonces,
yo estoy seguro que tú quieres ganar más, yo estoy seguro que quieres más, que quieres lograr más cosas, que quieres tener otras cosas y pues todo sale de una idea, no más. Entonces, esos 5 pasos son los que hoy queríamos tener en este en vivo, que es cómo pensar y soñar creativamente. Entonces, chévere. Primer punto era tener un pensamiento, para tener un pensamiento creativo, el primer paso es creer que sí se puede hacer, es un tema neto de creencia. El segundo paso es eliminar de tu vocabulario la palabra imposible, no puedo, eso es caro, eso ya otros lo han intentado. Tercer paso es agregar a tu vocabulario la palabra cómo lo puedo hacer y cómo lo hago mejor. O sea que si yo tengo eso claro, pues ya voy ganando. Cuarto paso es asociarte con personas exitosas, ¿sí? Y quinto paso es no dejar ir tus ideas. O sea, no dejar ir tus ideas, apúntalas en un papel por escrito, fertilízalas y ponle acción a eso. Entonces, pues nada, la idea era este en vivo de cómo desarrollar y cómo pensar creativamente. Es un tema chévere, aquí queda grabado pues en el muro. Y mañana arrancamos los en vivos de la semana a las 11 de la mañana, hora de Colombia, pues, ¿sí? Y van a ser todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Bueno, mañana vamos a tocar un tema muy chévere que es cómo poner acción o desarrollar el hábito de poner acción, porque todos estos en vivo vienen concadenados, pues, con el tema anterior. Entonces, por eso ayer hablamos de cómo pensar en grande, hoy estamos hablando de cómo pensar creativamente y desarrollar ideas creativas, pero nada de esas ideas sirve si no ponemos acción. O sea, entonces yo lo que quiero es mañana pues llevarlos aquí cómo ponemos acción de esas ideas que pues que ya notamos, que tenemos claras, que deseamos, etcétera, etcétera, para que realmente podamos tener resultados. Bueno, les mando un abrazo a todos ustedes desde Cali, Colombia, a todas las personas que estuvieron en este en vivo, todos los que se pudieron unir, todos los que lo van a ver después, porque sé que pues hay gente que entra y no se puede quedar, y a todos los que si les gustó lo puedes compartir, los puedes compartir, y bueno, no, ya le damos muchas gracias a mis amigos acá de Facebook y a mis amigos acá de Instagram. Bueno, no, les mando un abrazo, mañana nos vemos a las 11 de la mañana y pues todavía con esta maratón de en vivos hasta terminar el número 60. Hoy es el número 37. Esta vaina es dura. O sea, esto es duro porque tener 60 temas, hermano, yo nunca en la vida había hecho ni 2. Entonces, pues bueno, así es. Y todo esto es para demostrarnos a nosotros mismos que cuando uno toma una decisión y le pone acción, pues lo hace, punto. En el camino se enderezarán las vainas. Entonces, bueno, no, les mando un abrazo. Mi página carlosarturo.co para que el canal mío de YouTube donde hay más videos de emprendimiento, ahí los puedes tener. Bueno, les mando un abrazo. Hola, mi amiga Fiorella, ¿cómo estás? Un abrazote, chao. Chao.